La Edad Media, un periodo que se extiende por casi 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XIV. 1000 años en los que Europa se transformó a fuego lento, entre invasiones, plegarias y estructuras sociales inolvidables. Un mundo donde el conocimiento estaba limitado, la religión era la ley y el miedo era compañero diario. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo pensaban, cómo vivían y qué tenían los hombres y las mujeres en la sociedad medieval. El pensamiento medieval giraba en torno a una sola certeza: Dios es el centro de todos. Esta visión se conoce como teocentrismo, que dice: Dios explicaba la existencia, el sufrimiento, la muerte. La iglesia no solo era la guía espiritual, también era el poder político, juez moral y fuente del saber. La fe no se discute, se acepta, porque todo donde termina la razón, comienza la verdadera divinidad. La filosofía cristiana, influenciada por pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, intentó unir la fe con la religión, pero todo conocimiento debía subvencionarse a la doctrina. El libre pensamiento era sospechoso, dudar era casi un pecado. ¿Quiénes eran San Agustín y Santo Tomás de Aquino? San Agustín de Hipona vivió del 354 al 430 después de Cristo. Origen: nació en Tagaste, actual Argelia. Fue un filósofo y teólogo cristiano que vivió durante el final del Imperio Romano. Conversión y vida religiosa. Inicialmente vivió una vida alejada del cristianismo, pero tras una profunda crisis espiritual se convirtió al cristianismo y más tarde fue ordenado obispo de Hipona. Pensamiento. San Agustín desarrolló una filosofía profunda marcada por la fe y la interioridad del alma. Para él, el conocimiento verdadero venía de Dios, y el alma debía buscar a Dios en su interior. Creía que con la gracia divina era indispensable para la salvación, pues el ser humano por sí mismo era débil y propenso al pecado. Obras más importantes: Confesiones, una autobiografía espiritual del mismo, y La ciudad de Dios, una reflexión sobre la historia y el papel de la iglesia frente al mundo terrenal. Su influencia fue clave en establecer las bases del pensamiento cristiano occidental y en la idea de que el conocimiento de Dios es más importante que el conocimiento del mundo. Santo Tomás de Aquino, nacido en Italia, fue un fraile dominico, filósofo y teólogo del siglo VIII, perteneciente a una familia noble. Vivió del 1225 al 1274. Pensamiento. Santo Tomás representó una síntesis entre la fe y la razón filosófica, especialmente a través de la obra de Aristóteles que él adaptó al cristianismo. Creía que la razón humana podía alcanzar verdades sobre el mundo y que la fe y la razón no se contradicen, sino que ambas proceden de Dios completamente. Defendía la existencia de Dios a través de argumentos racionales como las 5 vías. Obras más importantes: La Suma Teológica, su obra más influyente. Suma contra los gentiles, dirigida a no cristianos. Su influencia fue principal representante de la escolástica, el método teólogo-filosófico dominante en las universidades medievales. Su pensamiento todavía es central en la doctrina de la Iglesia Católica. Patrones culturales. La sociedad medieval estaba dividida por clases que parecían inmovibles, una pirámide marcada por el nacimiento y el destino divino. Los 3 órdenes eran: los que rezan, el clero, en la parte más alta; los que luchan, la nobleza, la gente rico de ese tiempo; y los que trabajan, el campesinado, el clérigo. La misión del clérigo era guiar las almas hacia la salvación. La visión de los nobles: el linaje da poder, Dios lo otorga, no se discute.
El campesino es trabaja la tierra, crían los hijos, oramos y así vivimos, así morimos. La familia, la obediencia y el honor eran pilares. La mujer era vista como inferior, ligada al hogar o la vida religiosa. La cultura era oral para la mayoría. Las historias, los mitos y las enseñanzas se transmitieron con palabras, no con libros. La educación en la Edad Media. Solo una minoría accedía a la educación, miembros del clero y algunas élites. Los textos estaban en latín y los copistas eran monjes en bibliotecas silenciosas. Pero fuera de los muros religiosos, la gente vivía de leyendas y rumores. Por ejemplo, aquí hay un pequeño canto medieval. Dice que el bosque guarda voces y que el mal camina en la noche. Cuida tu alma, viajero, que el demonio es un buen farsante. Es un tipo de canto medieval de Francia del siglo XII. La magia, los astros, las supersticiones coexistían con el cristianismo. Las tradiciones paganas sobrevivían en la sombra, mezcladas con la fe popular. Miedos medievales, imágenes de peste, castigos e inquisición. Pero más allá de las creencias, la Edad Media fue una época de miedo. Miedo a lo invisible, miedo al infierno, miedo a lo diferente. La muerte estaba siempre cerca, la esperanza de vida era baja, las guerras eran constantes, las hambrunas cíclicas, y el siglo XIV, la peste negra llegó como un castigo de Dios. En las plazas se gritaba: el castigo ha caído sobre nosotros, rezamos y aún así mueren los inocentes. El miedo generaba culpa y la culpa violencia. Se persiguió a los judíos, a los herejes, a los márrocos o moros, a las mujeres sabias que practicaban medicina. La Inquisición nacía con fuerza para controlar la fe y el pensamiento. El arte medieval no escapaba del pensamiento dominante. Las pinturas, los vitrales y las esculturas representaban el juicio final, la pasión de Cristo y la gloria de los santos. No se buscaba belleza, sino instrucción. Cada imagen era una lección que no sabían leer, para los que no sabían leer. Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Así se hablaba en las plazas. La religión no solo moldeaba las ideas, también definía la estética, la arquitectura, la música y la literatura. Todo tenía un propósito espiritual. Cambio al final de la Edad Media. Pero nada es eterno. Hacia los siglos XIV y XV, Europa empezó a cambiar. Las ciudades crecieron, el comercio se expandió, surgieron nuevas universidades, el pensamiento crítico despertaba. Y con la llegada del Renacimiento italiano, el hombre volvió a mirarse a sí mismo. Nació la idea de yo. El antropocentrismo reemplazó al teocentrismo. La Edad Media no murió de golpe, pero dejó de paso a nueva luz. La sociedad medieval fue una mezcla de luces y sombras, una época de grandes miedos, pero también de profundas convicciones. Nos recuerda que el pensamiento humano evoluciona, pero también se estanca si lo domina el miedo. Que la fe puede guiar, pero no debe oprimir, y que el conocimiento debe ser libre, no controlado. Hoy, los siglos después, aún conservamos ecos de este pasado, y es nuestro deber aprender de él, pero no repetir sus errores. Muchas gracias, querido profesor. Mi nombre es Rosel Moreno, curso segundo año de la carrera de Historia y Geografía, y para mí es un placer presentar esta charla. Muchas gracias.